Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos en una nueva clase, la de semejanza. Como podemos ver, ahí llega Snoopy, el ratón Mickey Mouse, y hay unos triángulos. ¿Qué quiere decir semejanza? ¿La recuerdan? ¿A qué asocian esa palabra? Bueno, este contenido lo encontramos en la guía de aprendizaje número 4 y es la guía de trabajo número 1. Es decir, lo encontramos en las primeras páginas. Los invito entonces a aprender de semejanza. Tenemos aquí dos cuadros, una que dice sí, son semejantes y otra que dice no son semejantes. Como nos damos cuenta, en el lado izquierdo tenemos casas, si se fijan es la misma casita, tenemos una señorita que está ahí parada, que va creciendo, hay estrellas, una más grande, otra más pequeña, y que en el otro lado hay una carita, por ejemplo, que es más redondita y la otra es más alargada. Tenemos un cuadrado y un rombo, un rectángulo y otro rectángulo más flaquito y más largo. Los triángulos, si se fijan, tampoco tienen la misma forma y las casas no son del todo igual. ¿Cómo nos damos cuenta? Podemos concluir lo que dice abajo. Cuando dos imágenes poseen la misma forma, pero en diferentes tamaños, pero la misma forma, se dice que uno está a escala de otro. Lo que desde el punto de vista de las matemáticas, de nosotros los matemáticos, significa que son figuras semejantes. Por eso las que dicen sí son semejantes, porque las casas son iguales, pero solo van creciendo. En cambio, la cara sí cambia la forma, ¿ven? Los invito a seguir viendo. ¿Qué más dice de semejanza? Tenemos aquí una conclusión. Dice, dos polígonos son semejantes. Fíjense en la simbología, es como una colita. Sí y solo si las longitudes de sus lados correspondientes son proporcionales y sus correspondientes ángulos son congruentes. Congruente igual medida. Si uno mide 45 grados, el otro mide 45 grados. La razón de proporcionalidad R recibe el nombre de razón de semejanza. ¿Ya? Entonces la podemos encontrar como razón de proporcionalidad o razón de semejanza. Fíjense que abajo dice, les recuerda, misma forma, mismos ángulos y medidas proporcionales. Ahí yo tengo dos triángulos que están en distinta orientación. Veamos, les comento que este triángulo, la base mide 3 centímetros, la altura mide 4 y la diagonal 5. Y tiene un ángulo recto. Por ejemplo, el otro ángulo mide 60. ¿Y el otro cuánto mide? Ah, la medida de los ángulos de un triángulo. La suma mide 180. Entonces, si tengo 60, 90, el que me falta es 30. Y les comento que el otro triángulo mide también 90 grados. ¿Por qué? Porque dice que tienen que tener los mismos ángulos. Es decir, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, el ángulo va a ser 30 acá y 60 acá. Tienen la misma medida, los mismos grados. ¿Y qué pasa con los lados? Si la base medía 3, les cuento que la otra mide 6. Y si la altura medía 4, la otra mide 8. ¿Y la diagonal cuánto medirá? Hablamos de medidas proporcionales, es decir, si la base aumenta, la altura también aumenta, la diagonal también aumenta, todos en la misma proporción. ¿Y cuál es la misma proporción a la que nos referimos? Si la base era 3 y aumentó 6, eso significa que yo me pregunto, ¿multiplico o divido? Multiplico. 3 por 2 da 6, entonces está aumentando el doble. 4 por 2 son 8, aumento el doble. Y 5 por 2 son 10. Entonces este lado mide 10. A eso nos referimos con medidas proporcionales. Todos aumentan en la misma proporción. Pero los ángulos miden lo mismo, aunque aparentemente uno podría decir, pero si los lados aumentan, los ángulos también. No, los ángulos se conservan su misma medida. Sigamos. Semejanza. Miren acá. Imagínense ustedes siendo fotógrafos.
fotografía 1, fotografía 2. Dice ahí, ¿cuántos cuadros mide cada lado de las fotografías? Veamos, vamos a ver. Nos ayudan los cuadraditos. La figura o la fotografía 1 del lado AB, que en matemática lo anotamos segmento AB, mide 3, 4, 5, 6 cuadraditos. Y la altura mide 4 centímetros. Entonces, vamos a colocar, pasé a rayar un poquito. Vamos a escribir. Ahí sí. BC mide entonces 4 cuadraditos. Y la fotografía 2, su lado que dice, esa comita se lee A', B', ese segmento mide 3, pueden ser centímetros. B', C' mide 2. Ok. Base, altura, o podemos decir largo y ancho. ¿Cuál es la relación de la cantidad de cuadros del ancho y del alto? Ancho y alto. Entre las fotografías, es decir, nos están pidiendo comparar. Fíjense que el AB mide 6 y el A'B' mide 3. ¿Qué relación hay? Y BC mide 4 y B', C' mide 2. ¿Qué podríamos decir? Y antes que se me olvide, ¿qué quiere decir que tenga las comitas, que la otra no la tenga? Les cuento, les presento. Ella es la imagen. Cada vez que vemos figuras que tienen comitas, quiere decir que esa es la imagen, es la copia de la original. Entonces, esta imagen, esta fotografía 2, respecto a la fotografía 1, en realidad disminuyó, se redujo. ¿En cuánto? Si tenía 6 y en la segunda 3, si comparamos, AB mide 6 y A'B' mide 3, es decir, tengo 3 y 6. ¿Qué pasó? Se redujo a la mitad. Eso pasó en comparación de las dos fotografías. Seguimos. ¿Qué más tenemos que aprender de la semejanza? La razón de proporcionalidad. Ahora vamos a saber todo. Resulta que tenemos 3 tipos. Una, cuando esta razón es menor que 1, otra cuando es igual a 1 y la otra cuando es mayor a 1. Dice que cuando son menores a 1, representa una reducción de la figura original. Mi imagen, la que tiene comitas, o dice en el texto que es la imagen, siempre va a ser menor. ¿Y saben cómo lo podemos comprobar? Les voy a enseñar. Resulta que para calcular la razón, siempre armamos una comparación, o como antiguamente lo decíamos, una división entre el lado que es la imagen, por ejemplo, A'B', con el original, AB. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener 4 en el A'B', reemplazo por su valor, y en el segmento AB voy a tener 8. Y si tenemos 4 octavos y lo simplificamos por 4, 4 por cuánto da 4, por 1, y 4 por cuánto da 8, por 2. Es un medio, y un medio, es decir, mi razón es 0,5. Ahí comprobamos que la razón es menor que 1. Lo puedo expresar como fracción o como decimal. ¿Por qué lo expresé como decimal? Porque necesito que se den cuenta que esto es menor a 1. Por eso la imagen se redujo. En el caso 2, tenemos que la razón es igual a 1. Dice, no hay ampliación ni reducción de la figura original. La escala recibe el nombre de escala natural. Las figuras son congruentes entre sí.
¿Qué quiere decir en otras palabras? La congruencia, que tienen la misma medida. Es decir, si a mí me piden calcular la razón, voy a tener que armar, si se fijan aquí nos dice cuál es la imagen y cuál es la original. Por ejemplo, yo voy a bautizar como imagen al DE, o sea, el segmento D es mi imagen y su correspondiente corresponde, valga la redundancia, al segmento AB. DE mide 3, AB mide 3 y 3 dividido en 3, 1. La razón es 1. ¿Por qué? Porque tienen la misma medida. En cambio, en la tercera hablamos que la razón es mayor a 1. Por lo tanto, la escala representa una ampliación de la figura original. Se amplía, se agranda, como nos damos cuenta a través de lo mismo. Siempre colocamos, cuando calculamos la razón, la imagen primero, es decir, A', B', segmento A', B', respecto al segmento AB. Yo trabajé con las AB. Esto corre para B', C', comparado con BC o cualquier otra letra. Reemplazamos por los valores. Voy a tener que acá es 6 y en el otro es 3. Por lo tanto, 6 dividido en 3, me queda que la razón en realidad es 2, mayor que 1. Por eso se amplió. ¿Cuál es el cuidado? Que cuando armo esta comparación de razones, siempre se coloca la imagen primero y después la original. Y ahí hacemos la división correspondiente y nos va a permitir darnos cuenta si se amplía o se reduce. Y eso es lo que tenemos por acá. Sigamos. Vamos a cambiar aquí la diapositiva. Reforcemos ahora. Nos encontramos con estos triángulos. ABC, A', B', C'. Tenemos los ángulos, ángulo recto, un triángulo rectángulo específicamente, ángulo alfa, ángulo beta, ángulo alfa prima, beta prima. ¿Cómo tienen que ser para que produzca la semejanza? Ángulos iguales, que no se les olvide, ángulos congruentes. Dice, ¿cuál es el triángulo original? Ya lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el original? ¿El ABC o el A'B', C'? Les cuento, el triángulo ABC es el original. ¿Cuál es la razón de proporcionalidad? Podremos sacarla porque veo que nos faltan lados. Sí, basta sacarlo con una sola. La razón. Vamos a tener aquí que es 3. Bueno, le coloco técnicamente, vamos a escribir A', C', A y C. El A'C' es 3 y el AC corresponde a 6. Simplificamos por 3. 3 por cuánto da 3. 1. 3 por cuánto da 6. 2. Es decir, nos encontramos con el 1/2, que ya sabemos que es 0,5. Esta es nuestra razón. Ojo que a veces nos colocan trampas. Siempre sí, cuando están todos los lados hay que comprobarlo. Si están todos en la misma razón. Pero en este sí. Dice, ¿qué se puede concluir a partir del valor de la razón? ¿Qué significa que nos dé 0,5 la razón? Con lo que vimos en la diapo anterior, podemos deducir que al ser menor que 1, la imagen, es decir, el triángulo A', B', C', es una reducción del original. Del triángulo, o es la imagen del triángulo A, B, C. ¿Ven? ¿Cuánto mide el lado B', C'? ¿Cuánto mide este lado? ¿Cómo lo podemos sacar? ¿Podemos sacarlo mental? Si ya conocemos la razón, que es 0,5, dice que AC mide 6 y A', C' es 3, y ya sabemos que es una reducción.
Estoy segura que ya saben cuál es. Pero tenemos una forma a través de la ecuación de primer grado para encontrar el valor. Les cuento, me gustaría que la aprendieran en el caso que no lo sepan. Anotamos siempre, hacemos una comparación de lados, A', C', dividido en AC, segmento AC. Eso va a ser igual a los lados que nos faltan. B', C', segmento B', C', comparado con el BC. Recuerden que siempre van las primas primero, para que la redundancia. Veamos, segmento A', C' nos da, ¿cuánto? Teníamos que era 3 y AC es 6. Esto es igual a B', C', que no lo conozco. B', C', algunos le colocan una X como incógnita, yo lo estoy trabajando con los segmentos. Y BC es 8. ¿Se acuerdan cómo resolver eso? Recordemos, cuando tenemos una ecuación de este estilo, debemos despejar la variable que necesitamos, nuestra incógnita, nuestro lado. Entonces, lo que está dividiendo lo llevo al otro lado de la igualdad con su operación inversa. Si divide, lo contrario es la multiplicación. Es decir, nos queda 3 por 8 dividido en 6. Eso es igual al segmento B', C'. 3 por 8, 24 sextos. Pero ya deben saber cuánto es entonces. 24 sextos en realidad es 4. Entonces, eso es lo que mide ese lado. Ahí lo podemos encerrar en una nube con colores, no lo sé. Entonces aquí son 4 centímetros. ¿Será muy difícil sacarlo? Podrían haberlo hecho mental, si ya sé que tengo 6 en un lado y la mitad es 3. Un medio quiere decir la mitad también. Entonces la mitad de 8, 4. También lo podrían haber sacado mental, porque es mucho más fácil, pero no siempre vamos a trabajar con enteros y a veces nos dan decimales. Por eso es tan importante conocer, calcularlo a través de la ecuación. Seguimos. Vamos a ver uno más. Reforcemos. Nos encontramos generalmente cuando vemos semejanza con los mapas. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con este tipo de ejercicio? Dice, un mapa se confeccionó utilizando una escala de 1 es a 50.000. Ese dividido que ustedes lo pueden leer, se lee es a 50.000. Si la distancia entre dos calles en el mapa es de 1,8 centímetros. ¿Cuál es la distancia real entre ellas? ¿Qué debemos pensar? Fíjense, ahí está Panamá, Venezuela y la distancia es 1,8 centímetros. Analicemos. La razón 1 es a 50.000 significa que por 1 centímetro del mapa corresponde a 50.000 centímetros en la realidad. Planteamos la proporción y resolvamos. ¿Cómo nos va a quedar esta proporción? Cuando nos encontramos con este tipo de ejercicio, la razón quiere decir, anotamos 1 es a 50.000. Antiguamente ustedes hubiesen dicho la división o la fracción. Y le colocamos un igual que corresponde al 1,8 centímetros, que es el valor real, y la incógnita que no conocemos. Y resolvemos como lo vimos anterior. Pero ahora tengo un problema porque mi variable está en el denominador. Siempre busco que la variable quede o en la izquierda o en la derecha, pero siempre siendo positiva. ¿Ya? La incógnita. Como está dividiendo, lo contrario a esto es la multiplicación. Entonces, como divide, al otro lado va a ir a multiplicar al 1. Nos queda 1 por x es igual a 1,8 por 50.000. 1 por x en realidad es un x, pero uno no anota el 1, anota solo la x. Y 1,8 por 50.000 en realidad son 90.000. ¿Ya? Este x significa que son 90.000 centímetros la distancia que hay. Les quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa si esto me lo hubiesen pedido en metros?
estos 90.000 centímetros para llevarlos a metros, en realidad tendría que tomar este 90.000 centímetros, este 90.000 y dividirlo en 100. Y me quedaría que son 900 metros. ¿Ya? Si me lo pidieran, en este caso no nos especificaban que querían metros, solo que calcular la distancia entre ellos. Y eso es todo. ¿Qué más vamos a ver? Lo que les toca a ustedes. Llegamos a la parte final del video. Ahora te toca practicar. Trabaja en la guía de aprendizaje número 4, las actividades de las páginas 7 y 11. Son bastante poquitas. Los invito a leer de todas maneras el texto. Y espero sus respuestas, sus preguntas, sus dudas. Recuerden hacerlas tanto al profesor Cristian o a mí. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video que les cuento que viene Teorema de Tales. Nos estamos viendo. Chao.